Hoy te quiero enseñar el contenido de este cuaderno. Un cuaderno muy especial. Se trata del cuaderno donde he hecho todas las prácticas de Patreon de este último año, además de algunos talleres presenciales en Valencia. Con los tutoriales de Patreon hemos viajado a Grecia, con sus atardeceres y su fantástica luz, hemos pintado el otoño y sus colores rojizos, hemos experimentado con técnicas para pintar la Navidad, hemos escalado montañas y recorrido prados llenos de flores. También hemos saltado al otro lado del mundo para pintar Japón y sus muchas caras y facetas. Pero también hemos pintado lugares de España como Granada de noche o la playa de las catedrales. Todo esto sin dejar de experimentar y practicando y disfrutando de la acuarela por el camino. Y aquí te muestro las primeras prácticas. Son dos prácticas de Grecia en las que después de un viaje que hice traje bastantes fotos de referencias y estuvimos practicando sobre todo el tema del valor tonal, en el que trabajamos sobre todo el contraste entre la luz y las zonas que están más oscuras. Con eso que generamos contraste y luz. No podemos tener algo que brille si no tenemos zonas oscuras. Entonces trabajamos cómo reservar las zonas más claritas y cómo trabajar las zonas más oscuras, como por ejemplo aquí el cielo, para que nos contraste la piedra, ¿no? Y fueron prácticas todas ambientadas en Grecia. En este caso es otra de las prácticas de la plaza de Monastiraki, en Atenas, en la que dibujamos esta práctica en un día y trabajamos el encaje, la composición, incluso trabajamos con la Acrópolis aquí. Hicimos un filtro un poco y eliminamos parte de las cosas que no queríamos trabajar, y en la segunda práctica trabajamos esta hoja de aquí, esta segunda hoja en la que aprovechamos y hicimos una práctica de composición doble. Dos prácticas que se mezclan en las mismas páginas del cuaderno, ¿no? Y aquí trabajamos sobre todo el contraste y el tono de las sombras, ¿no? ¿Qué color tiene la sombra aquí? ¿Son colores cálidos, fríos? ¿Qué intensidad hay que dar para generar esta sensación de volumen? Y aprovechamos para componer esta página doble. Aquí nos fuimos al Parque Güell, trabajamos también el valor tonal, control de luces, sombras, color de las sombras y texturas, todo el tema de la piedra y la rugosidad, cómo conseguir esta sensación de profundidad y de contraste y control de la luz. Aquí volvimos a trabajar en este reloj solar el uso de las texturas, ciertas nuevas técnicas, usando técnicas de enmascarar para generar estas manchitas y reservas, y luego también cómo trabajar grandes áreas trabajando con diferentes colores e intentar que tenga volumen, ¿no? Cómo generar esa sensación de volumen y textura. Fue una práctica muy, muy divertida, con salpicones y texturas muy entretenida. Aquí nos lanzamos a pintar una Vespa, esta fantástica Vespa en la que trabajamos en la composición, incluso metimos un poquito de lettering también y trabajo de brillos, colores, y es una práctica divertida en la que nos dejamos llevar un poco por hacer esta pequeña postal. Saltamos al otoño, colores rojizos, y aquí trabajamos mucho el contraste entre la figura y el fondo. El protagonista es nuestro árbol, con sus rojos y sus hojas y sus ocres y sus naranjas, pero realmente el trabajo negativo que hicimos con todo el tema del fondo, para que realmente el árbol gane protagonismo y brille con respecto a un fondo que es mucho más neutro, apagado, y luego diferentes tonos de verdes para darle un poco sensación de zona fresca, y toda esta sombra de aquí abajo con sus texturitas y diferentes técnicas. También una práctica muy divertida. Entramos en Navidad y hicimos esta postal en la que trabajamos un poco con las texturas también, composición, lettering, y cada vez poco a poco las prácticas las vamos haciendo un poco más completas. No solamente es dibujar una referencia, sino también un poco lanzaros a que experimentéis con diferentes técnicas y cómo componer, darle vueltas. Nosotros siempre varios ejemplos y páginas de referencias, cada uno puede incluso girar y componer como queráis, varias opciones de lettering, y me sorprendéis siempre con vuestras propuestas, o sea que eso es una cosa que me encanta. Y aquí hicimos una práctica donde trabajamos cómo enmascarar, diferentes formas de enmascarar, ¿vale? Con reservas en cuanto a poniendo pegatinas, usando cera al principio, usando cera al final, para generar este efecto de bokeh que imita la fotografía, y también cómo hacer que realmente algo brille, ¿no? Cómo conseguirlo, pues esa base siempre de un buen control tonal. Es una práctica que me encanta, quedó muy bonita. Monte Cervino también es una de las prácticas que hicimos de montañas, y cómo con muy poquito variedad de color conseguimos generar una práctica tan bonita, ¿no? Encerramos con este azul la montaña y toda la zona nevada, y luego trabajamos muy bien esas texturitas y sobre todo el color de la geometría, ¿no? Fijaros cómo aquí
Tenemos la cara iluminada, la cara en sombra y como dándole un empujón a esta zona de nieve. ¿Qué color tiene la nube de esta nieve cuando está en sombra? Pues realmente es un reflejo de la cúpula celeste, ¿no? Que es azul, y ahí lo tenemos. Si esto estuviera en un atardecer rojizo, esta nieve se vería roja. Entonces, en este caso, usamos el mismo azul y cómo usarlo para encerrar y que capturemos muy bien la montaña. Y luego le dimos un toquecito un poco de luz dorada para que brillara un poquito más todavía. Vale, también pintamos una abadía, en la que trabajamos un poco cómo enmarcar la arquitectura cuando estamos pintando. Y nuestro motivo puede que sea algo sencillo, pero lo apoyamos bien en una gran franja de césped, una pradera, unas nubes bonitas, lo encerramos y sobre todo lo enmarcamos. ¿Vale? Estas dos grandes piezas de vegetación lo que hacen es enmarcan la arquitectura. Sin ellas quedaría muy desnuda entre un cielo y un fondo. Este es un taller que di en Patio 59, Academia de Bellas Artes, en el que hicimos un taller donde pintamos una paella que nos hicimos a mediodía para comer, pintamos también nuestro desayuno y luego salimos a pintar a la calle, en este caso es en el Parque Central. Tenemos una pequeña práctica en la que trabajamos cielos, trabajamos los reflejos, la vegetación, colores y también un poco pintamos nuestra comida y como un poco al añadir y quitar cosas se sigue viendo todo y fue una práctica muy completa entre la que trabajamos tanto texturas como composición, espacio negativo, dibujo aire libre, dibujo urbano, incluso pintamos comida, en este caso la paella, con técnicas y esto quedó fantástico. Aquí trabajamos una práctica de atardeceres, ¿no? Y también de composición, como jugar con nuestras imágenes, huir un poco del rectángulo, de pintar siempre hasta los bordes, y aquí fuimos un poquito más libres y empezamos un poco os llevé a que rompierais un poco ese rectángulo, que lo hicierais más pequeño, que dejarais más márgenes, que usaras esos márgenes para que la imagen respire, para que conseguir volumen, ¿no? Al hacer este corte y que este barco realmente salga por arriba, lo que conseguimos es que salga y se separe del fondo, ¿no? Y eso es algo que es muy valioso cuando estamos dibujando en un papel, que no deja de ser algo bidimensional, intentar y conseguir que la página genere un efecto de tridimensionalidad. Además de por los efectos que hagamos aquí, también por la composición. Una buena práctica de atardeceres. Aquí es una práctica que me encantó, una práctica doble, en la que trabajamos primero esta parte de la izquierda y trabajamos mucho en el espacio negativo. Pintamos todos estos dientes de león y una vez que estaban pintados y todos algodonosos, vaporosos, los encerramos con verde y hasta que no colocamos ese verde final potente y mordiendo, ¿no?, a cada uno de esos dientes de león, ese verde nos tiene que ir mordiendo por aquí y va recortando. Cuando dimos esa capa ya es cuando realmente nos apareció todo este prado lleno de flores, ¿no? Un pequeño cielito y la cabaña. Y la segunda práctica, la del día siguiente, la dibujamos aquí a la derecha, hicimos una lámina botánica justamente del diente de león. Colocamos el nombre aquí arriba, hicimos pequeños esquemas en las que nombramos un poco al uso de una lámina botánica, pues colocamos el elemento principal, la planta, siempre sacamos a una zona en la que le detallamos un poco más, dibujamos una sección, una esquemita, incluso, pues bueno, algo de el nombre de la especie y algún pequeño texto más, ¿no? Entonces hicimos una práctica doble en la que la práctica de un día y la práctica de otra pues dialogan. Y aquí nos empezamos a meter un poquito ya. Esto fue una práctica que nos propuso un alumno y dijo: oye, me encuentro siempre con las circunstancias de que no acabo de encontrar bien cómo hacer que brillen, cómo podría pintar este callejón, me encuentro en un apuro cuando meto sombras, meto luz, no brilla. Dice, vale, pues vámonos con ella y dibujamos esta es una foto que nos pasó directamente él, de un pueblo cercano de su casita, Higuera de la Sierra, y aquí era un claro ejemplo de fondo de perspectiva, iglesia que rompe el horizonte hacia arriba y choca contra el cielo. Entonces aquí es muy importante que si queremos que nos brille realmente la iglesia, tenemos que usar colores sutiles, colores claritos, y el que tiene que tener intensidad son siempre los colores en sombra. Hay zonas en luz, zonas en sombra, qué colores vamos a meter para esas sombras y cómo ir usando esos colores sin perder saturación y que vayan teniendo interés, sobre todo, ¿no? Qué colores hay en las zonas que refleja luz, y luego, muy importante, ese cielo cómo nos rompe con el edificio para que genere esa sensación de brillar, ¿no? Nada, una petición y creo que queda una práctica bonita. Y aquí saltamos a Japón. Empezaremos a pintar ya este puentecito y era un ejercicio muy, muy chulo sobre cómo simplificar la arquitectura,
cómo enmarcarla con la vegetación, y además metíamos una pequeña zona también con reflejos, ¿no? Y cómo ir haciendo estos nenúfares a base de enmascarar estos por aquí y cómo tratar de simplificar toda una escena muy compleja y que al final se vea como tal: arquitectura, vegetación, puente y reflejos. Y todo esto siempre son prácticas, las hacemos durante menos de una hora. Entre que lo explico y demás es una hora, pero son siempre como ajustarnos al tiempo. Al fin y al cabo, esto yo lo llamo el gimnasio, que es hacer de ejercicio y deporte, hacer ejercicio para estar en forma, y cuando vayáis y salgáis de vacaciones o a vuestros pueblos o lo que sea, pues que tengáis ya el músculo para hacerlo rápido y de forma efectiva. Y por eso es muy importante estas prácticas semanales. Y aquí hicimos una práctica también de encuadre, ¿vale? Y yo mandé una imagen que era bastante grande y os propuse diferentes puntos de vista, ¿vale? Y cada uno demostrando un poco que no hace falta siempre hacer la misma imagen. Nosotros, cuando nos encontramos delante de un gran prado como este, hay gente que le puede gustar bien esta parte, un encuadre vertical, horizontal, apantallado, panorámico. Entonces aquí lo que os voy un poco es que cuando llegue es un poco intentar mostraros que no es siempre el mismo punto de vista el que hay que hacer. No hay uno solamente válido, sino que lo que merece la pena es que cada uno vaya experimentando y coja lo que le guste. Entonces, y que estéis siempre abiertos a mirar y a haceros preguntas. Una vez que elegimos ya este punto de vista, lo trabajamos muy bien los diferentes planos: plano cercano, potente, con colores profundos, tonos medios, tonos claros, variamos los colores, y la vegetación también que vaya hablando un poco, ¿no? Cómo trabajar un poco las fondos de la parte del fondo, más desaturado, un poquito más azulado, y las nubes, también un trabajo bonito de nubes, ¿no? Perspectiva. Y al lado, un fantástico girasol. Pintamos una lámina botánica. Trabajamos un poquito también con el lettering para que vaya un poco teniendo más que ver y que cada vez las láminas sean más bonitas y más complejas, ¿no? Y nos soltemos más. Trabajar con grandes aguadas, con volúmenes y con variaciones de tonos sutiles para generar esta riqueza, ¿no? En el color, que no sean aburridas y planas, sino que coja volumen a base de un poquito variar mínimamente, pero es muy interesante esas variaciones. ¿Vale? Otra práctica en la que encerramos la arquitectura, ¿vale? Simplificamos mucho todos estos detalles, al fin y al cabo lo simplificamos en un gran cielo que nos rompe, ¿vale? Hay muchísimo contraste con nuestro cielo, cómo pintar el cielo, esas nubes vaporosas, y después ya simplificar muy bien toda la parte de abajo. Aquí nos fuimos a San Sebastián, el edificio, si no me equivoco, de correos, y hicimos una práctica de día lluvioso. Cambia el cielo, cambia el suelo, estos reflejos cómo hacerlos, húmedo, no, seco, cómo simplificar toda esta parte de aquí también, en la que había un edificio con un montón de balcones y demás. Pues bueno, simplificación ante todo, y también práctica de reflejos. Segunda práctica de Donosti, y esto es una foto que saqué yo en la que me gustaba un poco trabajar con la dualidad o trío, ¿no? De composición. Un edificio que nos da algo de información de que estamos en una calle, los árboles despeluchados porque ya estamos en invierno, se han caído todas las hojas, y un elemento que es el que nos da ese motivo principal. La farola realmente es la que coge el protagonismo y dialoga muy bien con el edificio. No es lo mismo colocar esta farola aquí que colocarla aquí mordiendo, que colocarla demasiado separada. Entonces, colocar tres elementos con el lettering que hicimos por aquí de una fantástica farmacia. Cogimos prestado esta fuente, y esa tipografía la usamos para esto. La práctica de composición y lettering también muy completa. Nos fuimos a Japón, Sakura, y hicimos una gran práctica de reflejos y también de manejo del agua para hacer estas texturas tan vaporosas, y la cantidad de agua, cantidad de pigmento. Y aquí este reflejo, cómo trabajar los reflejos cuando están lejos, cuando estamos cerca, y la simplificación de la arquitectura. La práctica que os encantó y que me gustó un montón cómo habéis trabajado y cómo la habéis resuelto, y algunos la habéis repetido más de una vez. Esta es una práctica que hice durante un taller directamente, en la que comenté cómo trabajar grandes áreas, cielos, grandes manchas, y empezar también a trabajar cuando dibujamos arquitectura también como una gran mancha, y cómo de esa gran mancha después le vamos añadiendo detalles encima, pero trabajamos todo con una gran mancha al inicio. Una gran práctica. Fue un taller también en Patio 59. Esta es una práctica que hice en la plaza de Patraix,
un barrio de Valencia, y que dio pie a un taller en la casa de Apatraix, que está muy cerquita, y trabajamos arquitectura, trabajamos espacio negativo, composición, verdes, lettering. Fue una práctica muy completa y que la gente, la verdad, que hizo resultados muy bonitos y muy sorprendentes y que acabaron muy contentos. Es una práctica que me gustó un montón. Seguimos en Japón y en Patreon, práctica de reflejos y también de control tonal, de cómo trabajar muy bien esos cielos, estos fondos para que queden embebidos, ¿no? Que queden bien integrados, y cómo trabajar estos reflejos, cómo interrumpir, cómo generar la perspectiva y cómo generar esa profundidad. Pues bueno, todo eso lo trabajamos en esta práctica. Y esta práctica que hicimos un gran tutorial, la verdad, de simplificación. Tenemos arquitectura, tenemos diferentes fondos de perspectiva y profundidad, tenemos niebla, tenemos un protagonista con su toga que va andando con unos reflejos. Bueno, fue una gran práctica que conseguimos hacer de nuevo en 1 hora y que creo que se gustó bastante porque es bastante completa y simplificamos bastante todo el proceso. Entonces creo que al final fue una práctica muy satisfactoria. Vale, estos son 2 páginas que les tengo mucho cariño, de un taller que todavía no he dado en Valencia, que se lo preparé para hacer el año pasado, pero que lo voy a hacer en breve. Y es un taller en la plaza cerquita del Mercado Central en Valencia sobre composición de elementos que siempre rodean, ¿no? En este caso pues es collage, de franjas, cornisas, lettering y los elementos que tenemos alrededor. Y es un taller que espero poder hacer en breve aquí en Valencia. Nada, otra práctica en la que trabajamos muy bien el control de los tonos, valor tonal, y elegir muy bien los colores para contener estos efectos de iluminación, ¿vale? Ya los fondos los vamos controlando cada vez más para generar esa profundidad, nieblas y este reflejo en primer término, ¿no? Cómo conseguir este efecto tan de ondas perfectitas aquí con ese efecto de niebla, ¿no? Ese carácter y ese humor de la imagen. Nos vamos a Cádiz, su catedral. También nos lo propuso un compañero de Patreon y lo hicimos. Esta es la catedral y es una gran práctica en la que aquí pusimos en práctica todo lo que hablé al principio del tutorial, en el que qué color tienen las sombras, y nos fuimos acercando una a una a todos estos bordes que hay por aquí y expliqué el por qué tienen un color diferente unas sombras de otras, el por qué color elegir y cuánto hay que cargar el pincel de pigmento para que generara ese contraste, cómo reservar los blancos, y luego ya fue una excusa para entrar aquí y meternos en una gran parte de el mar y técnicas de salpicadura con gouache. Y bueno, fue una práctica muy divertida, pero la excusa para practicar sobre todo el color de las sombras, que fue algo que después hemos ido practicando ya en prácticas mucho más mediterráneas y que son prácticas, creo que han encantado por todo lo que transmite las imágenes, ¿no? O sea, esa frescura. ¿Qué color tienen las sombras? Nos preguntábamos continuamente qué color es, qué color es. ¿Es un color frío? ¿Es un color cálido? Fijaros aquí como son colores mucho más rojizos, terrosos. ¿Por qué? Porque la luz rebota y al fin y al cabo vamos entendiendo el por qué, ¿no? ¿Por qué tiene un color aquí diferente de este? Pues un poco ahí nos explicaba las prácticas el por qué. Incluso dentro de la misma sombra tenemos 2 tonos diferentes. ¿Por qué esto es violeta? ¿Por qué por dentro un azul por aquí? Pues todo eso en la práctica lo voy comentando. Y así vamos comprendiendo mucho más de qué color son las sombras, que es lo que nos va a dar realmente luz a nuestros dibujos. Si tenemos muy claro que la parte más iluminada es el blanco del papel, las zonas en sombra es lo que lo encierra. Si lo apagamos, si nos vamos a negros, a grises, se nos va a apagar toda la práctica. Entonces, si conseguimos rescatar el color de las zonas en sombra, es cuando realmente vamos a conseguir que nuestra práctica tenga vida y tenga luz, tenga un contraste, pero que tenga además luz, una luz que tenga muchísima calidez, ¿no? Es lo que buscábamos. Continuamos trabajando con la luz, contraste, ¿vale? Estos cuchillos que entran por aquí con luz, sombras muy duras, y cómo simplificar toda esta calle en la que nos aparece el protagonista, que es la torre, un cielo sutil, y luego aquí trabajamos texturas, las fachadas iluminadas y las fachadas en sombra, control del valor tonal, colores muy potentes, muy oscuros, que nos encierran, incluso veis, nos encierran brillos de hipotéticos vidrios por aquí, cómo vamos virando el color entre más oscuros, más claros, zonas en sombra, color para la gente que está en las sombras. Vale, esto es un poco también insistir en el mismo motivo, ¿no? Luz, sombra, colores,
tonos y qué colores tienen las sombras, ¿no? Fijaros aquí, vamos de un sepia, un azul, ¿vale? Por aquí abajo índigo, entonces vamos rescatando un poquito más. Aquí son mucho más duras, mucho más agresivas que aquí. Aquí trabajamos en una luz mucho más de rebote, luces encaladas, casas encaladas, y aquí trabajamos en unas calles mucho más oscuras, de callejoncitos no tan mediterráneos, pero que aquí trabajamos mucho con el contraste. Nos vamos a Portugal este día con esos fantásticos tranvías y trabajamos texturas en esta gran pieza de aquí, estos reflejos, y es una excusa más para trabajar un motivo un poco así de día nublado. Nos aparece por aquí un poco, se intuye, era el castillo de Guimaraes, y por aquí como va recortando la vegetación y la potencia que tiene el reflejo cuando está húmeda el suelo, ¿no? El hacer fingir esa humedad en el papel. Las texturas por aquí con unos salpicones y cómo simplificar estos grandes paños, ¿no? Y darles interés a base de variación tonal. Lisboa, otro tranvía. Aquí hicimos un atardecer, trabajamos con los colores para esos atardeceres. Colores cálidos para las zonas en luz y colores fríos en las zonas en sombra. Violetas, marrones en las zonas aquí y azules y violetas por aquí. Perspectiva y tonos, ¿no? Tonos para hacer que esta imagen sea realmente un atardecer. Esta es la práctica que hice para el taller. Y aquí continuamos un poco hablando también de toda la luz que nos puede entrar por aquí, rebotes, simplificación, ¿vale? Y sombras. ¿Vale? Aquí lo mismo, una práctica que nos dice dónde nos viene la luz. Empezamos ya a huir de los cielos azules, empezamos a vibrar un poco ya con los cielos, cada vez se nos dan ya mejor y cada vez los complicamos un poquito más. Y aquí, práctica nocturna. Pintamos la Alhambra. Y fue una práctica en la que de mucho control tonal, colores, para salvar estas zonas iluminadas, ¿no? Y después metimos ese tono en el fondo, saltos en la profundidad y lo enmarcamos todo en una fantástica ventana. Esta fue una práctica doble, en la que hicimos una práctica también nocturna, el arco de germánico, y trabajamos también lo mismo, un arco en el que está iluminado desde abajo, sube hacia arriba la luz, donde están las zonas más iluminadas, cómo va perdiendo intensidad, las zonas que no están iluminadas, cómo las representamos, el cielo. Es una práctica puramente nocturna. Y aquí una práctica de composición. Usamos este como elemento principal y trabajamos para los elementos secundarios esta parte de aquí, componiendo con un alzadito que podemos hacer para calcular las proporciones y otro pequeño apunte. Es una práctica de lo que podríamos haber hecho si miramos ese arco en una de nuestras visitas. Y aquí fue una práctica también de composición, de jugar un poco con los elementos. Tenemos un gran faro, di varias opciones de claraboyas, uno eligió esta, otro eligió una que estaba mucho más oxidada, otros de madera, metal. Lo importante es que se nos enciendan los pilotos cuando estemos pintando y juguemos un poco más allá, vamos un poco más allá de la imagen rectangular, sino que un faro lo componemos, lo centramos aquí, desplazamos, ponemos un poquito de lettering y al final es buscar un poquito un más allá, siempre un más allá, hacer una imagen bonita y romper un poco los esquemas. Aquí fue una práctica súper divertida en la que trabajamos con mucha agua, mucha humedad, mucho pigmento y que la acuarela hiciera lo que se le da mejor, que es fluir y generar estos patrones de degradados de una forma natural. Entonces la excusa fue pintar esta playa con un barquito y trabajar con todas esas texturas para que nos generaran esos fondos marinos. Una práctica también muy divertida que creo que os ha gustado un montón. Playa de las Catedrales, en Galicia. Una práctica en la que trabajamos muy bien las texturas, los reflejos, colores de los cielos, el mar, el color de estas zonas más profundas y estos reflejos aquí. Y generamos una sensación de reflejo en el mar, ondas y texturas para estos arcos. Una práctica también muy divertida. Y aquí dibujamos esta fantástica tortuga. Aquí la vemos. Texturas, un poco cómo componer un poquito más allá, huir siempre del rectángulo y empezar a meterle cortes a la composición, un elemento vertical, un elemento horizontal. Esto lo que hace es que nuestra tortuga se vea mucho más, ¿vale? Se la ve en su contexto, por supuesto, pero lo que hace es que ahora tenemos una tortuga que brilla mucho más, que tiene mucho más volumen, ¿vale? La vemos igualmente, pero evitamos el hacer un gran fondo que puede que incluso sea hasta aburrido o incluso difícil, ¿no? De hacer un fondo y respetar todos estos bordecitos con acuarela es complicado de trabajar rápido. Entonces nos hemos simplificado el problema y hemos hecho que realmente tenga más interés todavía la práctica. Así que una tortuguita para nuestro cuaderno. Aquí nos fuimos
directamente a disfrutar de los atardeceres. Usamos unas pequeñas barcas como excusa, ¿no? Pero al fin y al cabo es como entrar a pintar estos grandes cielos. Hablamos mucho de teoría del color, aquí se acaba mucho el círculo cromático para que entendiéramos muy bien qué transiciones de color habría que hacer y qué transiciones no, ¿vale? Para evitar un poco que se anulen, que se apaguen los colores y cómo potenciarlos cuando estamos pintando en estos cielos. Transiciones entre colores y cómo hacer que vibren, que sean luminosos y que estén saturados, evitar la desaturación, ¿vale? Y después, pues bueno, prácticas unas un poco más explosivas, con colores mucho más rojizos, otros más anaranjados, pero al fin y al cabo son dos prácticas en las que nos lanzamos a controlar muy bien el control tonal, que siempre es muy importante, zonas claras y zonas oscuras para generar volumen, al igual que aquí tenemos también un control tonal de las zonas claras a las zonas oscuras, y después control del color, ¿vale? En ambas prácticas. Y esto es un taller que di en la Albufera, en la que hablábamos de los arrozales, de los reflejos, el cielo, y es una práctica un taller muy bonito que hicimos allí. Esta es otra de las prácticas que hicimos también en Ruzafa, en la que hablamos de simplificación, incluso había un poquito también de collage, en la que estos son papelitos que pegamos aquí, vegetación, arquitectura, entonces dibujo urbano, simplificación y también algo de lettering. Aquí trabajamos unas grandes letras que acompañaban y también dialogaban, ¿no?, con el propio dibujo. Y hasta aquí llegó este cuaderno. Este es el cuaderno de prácticas 2024-2025, pero como sabéis ya estamos listos con el de 2026. Hemos hecho ya un poquito, ya unas cuantas prácticas, pocas, pero ya hemos aterrizado de forma ya contundente con el otoño y espero en breve poderos enseñar ya completamente lleno. De momento este está listo y esto es lo que encontráis en Patreon. Nos vemos allí. Un saludo.